Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más a través de este canal, que bueno, pues tiene clases muy interesantes basadas en la palabra de Dios. Vamos a iniciar una muy bonita serie. A mí en lo personal me gusta muchísimo hablar de Jesús, el Redentor, el Mesías, el Rey de Gloria. Me encanta de veras. Todo esto para mí es bien, bien importante y espero que lo sea también para usted. Así que ya sabe, este canal, bueno, si no lo conoce a algún amigo, alguna amiga, algún familiar suyo, por favor comparta estas clases, dígale que se suscriba y que nos dé un like para poder seguir subiendo interesantes clases, exposiciones de la palabra de Dios a través de historias muy bonitas. Bien, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría a través de su Espíritu Santo para poder empezar con esta serie que se denomina Jesús, el hombre que cambió la y mi historia. Vamos a iniciar por el capítulo número 1, que es el comienzo. Así que te damos muchas gracias, Padre misericordioso y bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta gran oportunidad que nos das de poder penetrar más y más en tu sagrada palabra y poder entender el plan que desde tu corazón nació desde la eternidad, ese plan redentor en la persona de tu Hijo unigénito, de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, porque nos das esa sabiduría para poder expresar lo que Él ha hecho tanto y tanto a favor de la humanidad, sobre todo de aquellos que hemos decidido aceptarlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. A Jesús sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Cristo en nuestro corazón, gracias por redarguirnos de pecado y por darnos la sabiduría que necesitamos. Gracias, amén y amén. Entonces, para que usted se vaya familiarizando, es Jesús, el hombre que cambió la y mi historia para hacerlo más personal, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos por el capítulo número 1 que se denomina El comienzo. Y aquí vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, nos vamos a ir hasta el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ir en Lucas 2, versículos 21 al 24 para que usted allí lo vaya anotando estas referencias bíblicas y pueda estudiarlo allí en casa y pueda pues meditar más como debe de ser en la palabra de Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Estamos aquí viendo un acto bien importante, ¿verdad? A los 8 días llevaron a Jesús para circuncidarlo allí en el templo. Él ya tenía ese nombre que le había sido dado desde antes de su nacimiento. Y bueno, la circuncisión todavía hoy en día para muchos de los judíos es algo bien, bien importante. En el orden espiritual, la circuncisión tiene un profundo sentido. Es ese exceso que tiene que ser cortado, ¿verdad? Lo que sabemos es que la circuncisión es el exceso en el miembro de un hombre, en el miembro viril de un hombre, que incluso muchas veces les ocasiona ciertos problemas de salud si no les es retirado el prepucio, o sea, el exceso. Y en nuestra vida, en el orden espiritual, como la palabra de Dios lo denomina, ¿verdad? Que nuestros corazones tienen que ser circuncidados. Nosotros, como seres emocionales, sentimentales y demás, en nuestro corazón tenemos muchos excesos. En nuestro corazón tiene que ser cortado todo el prepucio, toda esa carne, esa carnalidad que usted y yo todavía tenemos. Porque la promesa de Dios es que usted y yo tengamos un corazón de amor, un corazón lleno de compasión. Y cuántas veces hay que nosotros expresamos
una dureza increíble, sobre todo para nuestro prójimo, cuando esto no debe de ser así, ¿verdad? Dios a través de su amado Hijo Jesús nos vino a manifestar abiertamente que amaremos a Dios por sobre todas las cosas, pero también al prójimo lo amaremos como a nosotros mismos. Después de esta breve explicación, que tiene una profundidad muy grande, ahora sí vamos a retomar el tema de cómo Jesús fue presentado en el templo para ser circuncidado. Y bueno, vamos a tratar esto, ¿verdad? Esto tan interesante de cómo Jesús ha sido concebido en el corazón de la gente. Lo ven como un niño vulnerable, sí lo era, ¿verdad? Pero de todos modos no podemos quitar de nuestra mente que Él es y será siempre el Hijo de Dios. Aquí vemos a Jesús, un niño recién nacido de una familia judía, cumpliendo con los requisitos de la ley desde su nacimiento, ¿verdad? Jesús vino a cumplir con la ley, no a eliminarla, no a hacer ningún cambio. Él vino a cumplir con la ley. Le pusieron el nombre de Jesús, un nombre súper común en aquellos tiempos, Yeshua, en hebreo, y desde allí vemos la humanidad de Jesús, quien es 100% hombre, pero es 100% Dios. Bien, vámonos aquí seguimos con el Evangelio según San Lucas. Ahora vamos a ir a los versículos 51 y 52. Le vamos a dar lectura para asentar bien nuestro primer capítulo de esta serie. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Aquí ya vemos muy diferente a lo que empezamos leyendo, que Jesús era un recién nacido que tuvo que cumplir con la ley de la circuncisión. Aquí ya lo estamos viendo como un niño ya más grande, que estaba creciendo ya aproximadamente de unos 12 años. Él ya estaba creciendo en estatura, pero también en sabiduría. Jesús se mantuvo sujeto a sus padres terrenales. Aunque ya sabía más que ellos porque él era el Hijo de Dios, tuvo una actitud de honra y de respeto. Jesús entendió que en esta etapa él necesitaba estar en esa actitud de sumisión. Jesús, el Hijo de Dios, prácticamente se estuvo incubando en el seno de una familia común como hoy en nuestros días, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra actitud? La nuestra, la suya y la mía, ante las autoridades que Dios ha delegado para nosotros. Líderes en la casa como el padre o la madre, porque a veces no está el padre, pero está la autoridad de la madre, en el trabajo el jefe, en la iglesia y las autoridades civiles. ¿Cómo es nuestra actitud? Nosotros, por ende, somos los seres humanos rebeldes por naturaleza. Traemos esa naturaleza caída, esa naturaleza de pecado. Por lo tanto, pues no es raro, ¿verdad?, que estemos inconformes por todo y que no estemos de acuerdo y que no nos guste la actuación de nuestras principales autoridades. Sin embargo, aquí nos demuestra Jesús que él crecía, no solo físicamente, sino también en su sabiduría, en gracia con Dios y para con la gente. Cuando yo dejo de aprender como ser humano en el orden natural, comienzo a estancarme y luego a morir. Es como las aguas, ¿verdad?, que no tienen movimiento. Un agua estancada es un agua que va a terminar podrida, ya ve que se le hacen como lama, como cosas así verdes, y empieza a oler mal, una agua estancada. Por lo tanto, no es un agua propia para regar, ni para bañarse uno, ni muchísimo menos para tomar. Todo lo que se estanca termina por echarse a perder y por morir. Seamos nosotros como Jesús, con esa humildad de aprender de todos y de todo. Dios nos enseña
a través de personas y a través de circunstancias. Todo es un aprendizaje mientras usted y yo estemos caminando en este mundo, en este vestido que es el cuerpo, en esta vida. Tenemos que estar aprendiendo siempre de los demás y de lo que vivimos. Jesús creció con gracia con las personas y busquemos seguir sus pisadas. Crezcamos en gracia con Dios y de ahí reflejar su gracia. ¿Cómo se ve prácticamente, cómo debe de ser el crecer en gracia con las personas? Bueno, Jesús esperó el tiempo necesario para salir de casa y empezar con su ministerio. Él tuvo que ser paciente y esperar los tiempos de Dios para su vida y para su familia. Usted también. A veces somos tan impacientes o casi siempre somos impacientes que no esperamos los procesos de Dios y los procesos de Dios no son igual que los nuestros. Sus caminos y sus pensamientos, dice la Biblia, no son igual que los nuestros. Dios tiene muchísimo más que ofrecernos que nosotros pedirle. Dios en cada etapa que nos prepara es porque ya tiene un propósito y tenemos que aprender a esperar esos procesos de crecimiento. Los tiempos de regar y de sembrar son indispensables para cosechar. Dice la palabra de Dios, si nos ponemos a hacer un breve recuento de cómo Jesús no empezó en una tierna edad a ser el Hijo de Dios, milagros y todo. Él lo empezó a los 30 años de edad. Si nosotros nos vamos a la palabra, podemos ver en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Vamos a darle lectura ahí en Lucas, pero ya en el capítulo número 3, del 21 al 23. Dice la Biblia de la siguiente manera. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Si usted lee todo este capítulo a continuación en los versículos 24 al 30 y no, pues hasta el 38, ¿sí? Se va a dar cuenta de la genealogía que Jesús tenía en relación a su padre terrenal, que fue su padre adoptivo, su padre putativo, o sea, su padre adoptivo. Por eso a los José se les dice Pepe, porque era Pepe, padre putativo, ¿sí? José fue un padre putativo, un padre adoptivo para Jesús, y que por cierto Jesús obedeció. El Espíritu vino sobre Jesús, Él está preparando su etapa de salida para su ministerio, ¿verdad? ¿Y quién lo afirma? El mismo Padre, con su Espíritu Santo, vino a darle ese poder, vino a llenarlo, pero Él cumplió con ese orden. Él en ningún momento, fíjese la humildad de Jesús, en ningún momento Él dijo, no, pues yo estoy por encima de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cómo me voy a bautizar yo si soy el Hijo de Dios? En ningún momento. Como hijo obediente, Él empezó su ministerio. ¿Por qué dirá usted a los 30 años? Si nos vamos al libro de Levítico, podemos ver cómo una persona, un judío a la edad de 30 años, ya tenía pues cierta madurez, ya podía ejercer ciertas actividades. Vamos a darle un poquito más a esto, vamos a darle un poquito más de sentido para que usted lo entienda mejor, que a los 30 años todo tiene un sentido y se lo vamos a dar. Bueno, Jesús esperó 30 años para empezar su ministerio,
porque él, dicen los historiadores bíblicos, ¿verdad? Que lo que significa que Jesús tenía que tener 30 años, Jesús era descendiente del rey David, pero había los levitas judíos, empezaban su servicio sacerdotal a los 30 años. En Números 4, 3, versículos también 23, 30 y 35, los levitas judíos, o sea, los que servían en la iglesia, empezaban a los 30 años su ministerio. En la segunda de Samuel podemos ver que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Estamos viendo esto en Génesis 41, 46. David el rey de 30 años cuando comenzó a reinar. Acuérdese que estamos hablando de la genealogía de Jesús. David fue de la genealogía de Jesús, el rey David, por eso le decían hijo de David a Jesús, porque todos ya traían una trayectoria como judíos que empezaban su servicio sacerdotal a los 30 años. Usted puede leer esto en Números 4, versículos 3, 23, 30 y 35. Vamos a buscarlo porque sí es importante siempre corroborar todo esto. Es bien importante que usted siempre esté consultando la palabra de Dios. Por eso es que Jesús, como vino a cumplir la ley con la circuncisión, ahora con su edad, que también es muy representativa, bueno, también tenemos nosotros que entender que Jesús fue obediente, pero fue el quien hizo cumplir también la ley. Un ejemplo, vamos. Nos vamos a Números 4 en el Antiguo Testamento, dice en el versículo 3, de edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea, las personas que querían servirle a Dios tenían que ser de 30 años hasta los 50. Jesús empieza su ministerio precisamente a los 30 años, por esto que le acabo de comentar, ¿de acuerdo? Entonces él va con Juan el Bautista y también pone el ejemplo, ¿verdad?, del bautizo. Dios el Padre lo confirma a través de su Espíritu Santo. Era necesario enfrentar y vencer tentaciones antes de comenzar también su ministerio público. La prueba que Jesús viviría le haría más fuerte para las batallas que él iba a tener. Volvemos a recordar que Jesús es hombre, pero también es Dios, ¿verdad? Vámonos a Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas 4 rápidamente para dar lectura a lo que Jesús, ya después de bautizado, ya después de que él llevó todo el prototipo a los 30 años cumplidos, empezó su servicio, su ministerio. Vamos viendo, todo fíjese cómo lleva un orden, ¿verdad? En las cosas de Dios, todo es un orden, no es un desorden. Nosotros nos caracterizamos por ser desordenados. La mayoría de las personas son raras las que sean muy ordenadas. Dice Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Jesús fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan y que el Padre le confirmó. Lleno del Espíritu Santo volvió y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le empezó a decir, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús empieza una conversación muy especial, dándole respuesta al enemigo que es el diablo de todo lo que él le estaba tentando. Dios nunca nos va a mandar a la guerra espiritual sin darnos las armas y la provisión necesaria. Aquí podemos ver qué es lo que necesitó Jesús, primeramente ser humilde, la obediencia, llevar a cabo el cumplimiento de la ley, nunca le argumentó al Padre, él hizo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Los desiertos
que tú y yo vivimos hoy en nuestro día son pruebas y son incómodas, no son agradables, pero son parte de la vida que nosotros tenemos con el Hijo de Dios, con Jesús. Nos sirven para crecer espiritualmente. Asegúrate de estar buscando siempre la llenura del Espíritu Santo y para estar preparados para las batallas que la vida nos presenta. También Jesús, aquí lo podemos ver en las tentaciones que él sufrió, ¿verdad? En ese momento, él estaba lleno de la palabra. Jesús venció con la pura palabra de Dios. Todas las respuestas que Jesús, le dio al diablo, él lo venció con la palabra. Escrito está. Él tenía su palabra en la mente, porque él mismo era la palabra. Jesús es el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne, por lo cual lo pudo tener siempre en su boca y pudo vencer al enemigo. Todos los niños judíos, todos, sin excepción, todavía hoy en día, toda su infancia y todo este tiempo que es los tiempos de escuela que hoy vemos a nuestros niños pequeños, a ellos se les da el estudio de la Torá y tienen que aprendérselo de memoria, ¿verdad? O sea, los años de leer y de aprender dieron su fruto. Los años de sembrar, claro que dieron cosecha, y aquí vemos al Hijo de Dios dándole golpes bajos a Satanás cuando le decía, escrito está, ¿verdad? Jesús le dijo, cuando Satanás le tentó, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y eso está escrito en el Antiguo Testamento. O sea, Cristo le estaba dando puras respuestas bíblicas. Y así en cada tentación también le dijo, vete de mí, Satanás, cuando le dijo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellas, si tú me adoras, si tú te postras y me adoras, todos los reinos serán tuyos. Y le dijo Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así podemos ir viendo, ¿verdad? Que Jesús dio respuesta única y exclusivamente con la palabra misma de Dios. Las tentaciones que se nos presentan en la vida representan atajos. Tener algo bueno, aún merecido, pero fuera de la voluntad del Padre. Jesús tenía el derecho a ser reconocido, sin duda, como el Mesías, a convertir el pan cuando tenía hambre, a gobernar los reinos del mundo. Sin embargo, no tomó el atajo, lo que Satanás le ofreció. Lo más práctico, lo más pronto, lo más accesible, él no lo tomó. Esas eran las tentaciones. La cosa a la que Jesús siempre se sometió es que él tenía que venir a cumplir la voluntad del Padre, era tomar la corona, pero no podía hacerlo sin ir primero a la cruz, porque sería deshonrar al Padre y hacer que nosotros nos perdiéramos completamente. El diablo le estaba ofreciendo en ese momento todo sin esfuerzo. Si nos damos a entender, si usted lee todo el capítulo 4 de Lucas, dijo, ven, en el desierto estaba Jesús, en ayuno. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Porque lo estaba tentando en su soberanía divina y que él podía hacer milagros. Y sí, los hizo y los hace, ¿verdad? Pero hay que rechazar en nuestra vida todo aquello que se nos pone de manera sencilla y fácil. Por ejemplo, cuando tenemos una deuda muy grande que tenemos que pagar, se nos presentan oportunidades de ir a endeudarnos más todavía para irnos metiendo en un hoyo más profundo y realmente no vamos a salir de la situación, sino que nos vamos a meter a otro problema. Eso es un atajo. Sin embargo, si nosotros empezamos a clamar a Dios y empezamos a poner por obra lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, podremos salir de situaciones que ya usted y yo, por nuestra humanidad, nos metimos. No sé si me esté dando a entender, ¿verdad? Rechacemos los atajos, que aunque se vean muy atractivos, no es la respuesta.
Los atajos que no se alinean con los tiempos y la voluntad de Dios, hay que rechazarlos. Gálatas 4, versículos 4 al 6 dice, Jesús en medio de la espera fue afirmado como hijo amado por el Padre. Así como él fue amado y llamó a Dios Abba, Papa. Por medio de él nosotros somos adoptados y podemos llamarle a Dios Padre, Papi, Papito, Abba. Jesús es nuestro claro ejemplo. Él supo esperar cada etapa de su vida y no adelantarse. Él permitió el proceso de crecimiento, de madurez y entonces sí, ya estaba listo, preparado para cumplir su misión aquí en la tierra. Jesús nos va a afirmar a usted y a mí en los tiempos de espera. En medio de este crecimiento, Él promete estar con nosotros a través de su Santo Espíritu. Qué importante es que usted y yo entendamos el proceso que Dios quiere ejercer o quiere llevar a cabo en nuestra vida. Porque si nosotros, otra vez más, nos adelantamos o queremos ayudarle a Jesús a hacer las cosas, créalo que todo va a salir mal. Y lo vemos con personajes bíblicos, como Sarai, la esposa de Abraham, le quiso ayudar a Dios. Y todavía hasta hoy en día esa ayuda tuvo un fruto llamado Ismael, que es la pelea, el odio acérrimo de los palestinos hacia los judíos. Porque no era Ismael el hijo de la promesa. No se esperó Sarai. Quiso adelantarse, le dijo a su esposo, ten un hijo con mi sirvienta, con mi esclava Agar. Pues ese hijo va a ser mío. Sin embargo, no fue así. Ese hijo hasta hoy en día a los judíos les ha traído muchísimo conflicto. Vemos tantas guerras, tantos ataques, todavía hoy en el 2024. ¿Por qué? Porque una mala decisión tú no sabes que te va a marcar a lo mejor para toda la vida. Y aquí lo podemos ver. Jesús empezó su ministerio en una edad que para muchos dicen, ya se me está pasando el tren, ya no me casé a lo mejor. Espera en tus tiempos, no tomes atajos. Muchas mujeres, hoy en día yo hablo como mujer, han tomado atajos de decir, no, pues ya se me está haciendo mucho que no me caso, que no tengo un hijo, ya tengo 35 años. Y sí es cierto, ¿verdad? Hay una edad biológica en nuestros cuerpos como mujeres para concebir hijos. Sin embargo, nosotros no podemos adelantar tiempos que Dios todavía no ha determinado. Porque el único que nos puede decir con toda la seguridad cuál es nuestro futuro, cuál es nuestro destino es Dios. Y nos lo marca de una manera hermosa. El hecho de que Jesús haya empezado su ministerio a los 30 años, para los expertos en el judaísmo, ellos dijeron, bueno, era la edad propia para un rabino. Cristo fue llamado rabí por sus propios discípulos, que era maestro. También por los seguidores de Juan el Bautista. Jesús fue considerado como un respetado maestro judío, incluso, ¿verdad? Nicodemo, un fariseo y miembro del alto consejo judío, lo llamó rabí y reconoció que Jesús era venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Si nuestro Señor hubiera empezado su ministerio antes de alcanzar la edad aceptable y designada para los sacerdotes, los escribas y otros ministros espirituales maduros, es probable, muy probable que la gente común como los líderes religiosos de su época hubieran menospreciado su autoridad. Sí. Jesús esperó esos 30 años para iniciar su ministerio de enseñanza pública porque era el tiempo de Dios, el momento crucial de toda la historia. Estaba a punto de suceder.
Jesús había alcanzado la edad culturalmente, de su cultura, aceptable, de madurez y desarrollo. Ahora Dios iba a revelar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y ninguna barrera de edad podría impedir la aceptación de las enseñanzas del Mesías. Todo esto nos viene a traer esa paz y esa seguridad de el hacer las cosas dentro del plan y de los propósitos de Dios en el tiempo correcto, teniendo esa sensibilidad espiritual para seguir la voz de Dios, crea lo que nos va a traer grandes beneficios a usted y a mí. Ya vimos de una manera especial cómo Jesús cumplió sus etapas, cumplió sus tiempos y fue algo maravilloso porque gracias a todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo, a toda su humildad, a toda su obediencia, a su nacimiento aquí en este mundo corrupto, todo eso sirvió, era parte importante para llevar a cabo el plan redentor para usted y para mí. Cuando el inocente estaba muriendo en esa cruz por usted y por mí, estaba llevando el peso de nuestros pecados. Por cada herida que Él vivió en su cuerpo, sintió, por esa herida que salían sangre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él fue azotado 39 veces por usted y por mí. Por usted y por mí fue azotado Jesús hasta la muerte. El Padre permitió que se cargara en Él todo el peso del pecado, toda la oscuridad de nuestros pecados, todas las enfermedades que nos atormentan como humanos. Él las llevó en esa cruz. Esas heridas que tenemos en el corazón, esas heridas espirituales que nos han amargado, que nos han frustrado, esas también Jesús las puede sanar porque todo eso lo llevó en su cuerpo. Por eso hoy usted y yo clamemos, gracias Jesús. Eres el único que murió de una manera tan cruel, tan espantosa en esa cruz, por darme la seguridad de que un día estaré en la presencia tuya y del Padre. Porque tú me diste la oportunidad de poder clamar al Padre gracias a tu sacrificio y a tu muerte en esa cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo merecía esa muerte, mas tú llevaste todo el peso de mi pecado y de mis miserias en esa cruz. Señor, perdóname. Perdóname, Padre, si en algún momento de mi vida yo desvié mi mirada en otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Que a lo mejor mi fe la puse en algo, en alguien que nada tiene que ver con ese sacrificio tan tremendo que tú hiciste, Señor, para darme la seguridad de que todos mis pecados son perdonados y de que tú eres el único que hace milagros. Esa es la seguridad que tenemos. No existe nada ni nadie que haya vivido lo que Jesús vivió, sintió en esa cruz. Por eso, cuidado, ¿en quién estás creyendo? ¿A quién le estás dando esa honra y ese honor que no se merece? Solo el Hijo precioso, el Hijo santo, el Hijo de Dios fue el único que recibió esa muerte tan cruel en esa cruz. Nada más Él, no hay nadie, no te engañes, no existe ni existirá nadie, únicamente Él. Y tenemos que tener mucha gratitud y amor en nuestro corazón para Jesús por ese sacrificio. Yo hasta ahorita tengo muchísimo tiempo, toda mi vida, de saber quién es Jesús, de verdad.
y sé que no va a haber nunca nadie más que haya vivido lo que Jesús vivió y lo que Jesús representa para que yo crea o le honre. Para nada. Solo a Jesucristo. Porque solo Él sufrió por mí, murió por mí, resucitó por mí. Te amo, Jesús. Y si tú que me estás mirando por este canal, has decidido en este momento, por decisión tuya, voluntad tuya, abrirle tu corazón a Jesús, dice la palabra de Dios que si con nuestra boca confesamos que Jesús es el Señor, que Jesús lo invitas a que viva en tu corazón, Él va a entrar y Él va a empezar a hacer cambios maravillosos. Al principio no nos gustan, pero son necesarios. Yo te invito. Yo no te estoy preguntando si tú tienes una religión. Mucha gente tiene. Yo no estoy haciendo esa pregunta. Yo te pregunto si tú ya le dijiste a Jesús, únicamente al Hijo de Dios, a ese hermoso que murió en esa cruz. Si ya le dijiste de la siguiente manera, si no lo has hecho, ¿qué te parece si lo hacemos? Y le dices, Señor Jesucristo, este día he decidido abrir mi corazón para recibirte como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste en esa cruz, resucitaste al tercer día y ahorita estás sentado a la diestra del Padre para redimirme del pecado. Yo creo en tu sacrificio. Por eso desde este momento mi corazón te pertenece. Empieza a hacer cambios, Señor, tan importantes para mi vida. Los necesito. Te necesito, Jesús. Empieza a obrar dentro de mí. Que tu sangre preciosa me lave de todos mis pecados. Así que una vez más declaro que Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es desde este momento mi amado Padre Salvador y Redentor, el único que puede hacer posible todo aquello que es imposible para mí. Cámbiame, Señor Jesús. Amén y amén. Espero que hayas hecho esta oración de fe conmigo y no olvides darle un like y Dios te bendiga. Vamos a continuar con esta serie.